Ya creo que sobra decir que la palabra del Señor se encuentra bajo continuo ataque en este siglo. No es la particularidad de este siglo. De hecho, este siglo es un siglo malo. Y la verdad siempre avanza en terreno enemigo. La verdad tiene muchos enemigos. Hoy día, quizás alguna novedad sí puede ser que la verdad no solo tiene que ser vindicada frente al mundo caído, sino a veces la verdad tiene que ser vindicada aún entre los profesos cristianos. Gracias al espíritu antinómico, ya ayer mirábamos que era antinomianismo, ¿verdad? Muy bien, gracias al espíritu antinómico que prevalece en nuestros días, muchos principios son desplazados y arrinconados a la irrelevancia debido a una etiqueta favorita que se le está poniendo a todo encima para poder quitarse la obligación y la responsabilidad de la palabra de Dios. Esta etiqueta es el legalismo. Es una de las palabras favoritas en labios de quienes no desean llevar el peso de la obediencia sacrificial a Cristo y sus mandatos y de cierta forma desean vivir bajo sus propios gustos o sentires. Creo que hoy para ciertos grupos legalismo es el shibolet que usted debe decir para pertenecer a ciertos círculos. Iglesias que enseñamos la pertinencia de la ley moral de Dios, somos continuamente atacadas de legalistas. Algunos, por supuesto, creo que es lo común, encontrar que ni siquiera los que nos acusan de legalistas saben qué es el legalismo. Aún así, resultan poniéndole la etiqueta legalista o legalismo a muchos preceptos de la ley moral de Dios. Ellos intuyen que el legalismo es malo y nosotros también lo creemos, por supuesto, pero lamentablemente esta etiqueta se ha puesto muchas veces en principios como la regulación de la adoración. Es decir, si usted habla de adoración regulada por la palabra de Dios, adoración pública regulada, le dicen a usted legalista. Esta etiqueta se le ha puesto a principios como la observancia del Día del Señor, principios de ética cristiana, principalmente aquellos que tienen que ver con la amistad con el mundo. Y si bien nosotros creemos que el legalismo es un ataque a la salvación por gracia y a la libertad que tenemos en Cristo, reducir dramáticamente nuestro entendimiento de lo que es la salvación y definir lo que es la libertad en Cristo con una mente mundana, lamentablemente ha desembocado en este problema. Es decir, para muchos la salvación en Cristo es solo justificación. Para ellos salvación es solo justificación. Es decir, están completamente satisfechos con que Dios en Cristo los haya sacado del infierno. Punto. Ellos no quieren ser sacados de su pecado. No quieren ser sacados de la mundanalidad. Ellos quieren ser sacados del infierno. Y con eso les basta. Y eso ha venido por reducir dramáticamente lo que es la palabra salvación. Yo le preguntaría, ¿salvación de qué? Exactamente, ¿de qué lo salvó Dios? ¿Del infierno? No va a encontrar eso en la Biblia. Cristo no salva del infierno, Cristo salva es del pecado, porque el pecado conduce al infierno. Ahora también, si usted me va a interpretar a mí la libertad cristiana desde una mente mundana, seguramente entonces su libertad cristiana se va a estirar hasta que usted sea en la práctica un mundano, pero se confiese un creyente. La libertad cristiana es un don que hemos recibido, pero la cual debe ser interpretada en los lineamientos bíblicos, no mundanos. ¿Cómo vamos a proceder en esta explicación? Bueno, en primera medida vamos a poner un fundamento y es reconocer cómo nos habla la palabra de Dios. Tengo que poner este fundamento, porque de lo contrario entonces usted no me va a entender qué es legalismo.
Lo segundo, cuando hayamos reconocido la manera como Dios ha querido hablarnos por las Sagradas Escrituras, vamos a mirar qué no es legalismo. Y por último, descartando lo que no es legalismo, vamos a mirar qué es en verdad el legalismo. Así que primero quiero referirme a cómo nos habla la palabra de Dios. En su tomo, La Médula de la Teología, el puritano William Ames dice: las Escrituras no explican la voluntad de Dios a través de reglas científicas y universales, sino a través de historias, ejemplos, preceptos, exhortaciones, advertencias y promesas. Él explica: este estilo es más adecuado para el uso común de todo tipo de hombres y además afecta enormemente la voluntad a despertar motivos piadosos, lo cual constituye el fin de la teología. Lo que este teólogo afirma es que la palabra de Dios no solo nos habla en una sola vía, sino que tiene muchas maneras de hablarnos. Y la palabra de Dios abandonó, por así decirlo, la intención de hablarnos en un lenguaje técnico, científico y universal. Y la palabra de Dios ha sido dada en un lenguaje común y sencillo, pero a través de muchos medios. Nosotros no podemos olvidar este principio para no llegar a descartar las enseñanzas de la palabra de Dios que nos vienen por otras vías. Permítame aquí argumentar, y tengo en mente que cerremos un triángulo argumentativo. En la mitad de mi triángulo está esta frase: ¿cómo nos habla la palabra de Dios? ¿Cómo nos habla la palabra de Dios? Así que yo quiero dibujarle un triángulo donde en el centro esté esto. ¿Cómo nos habla la palabra de Dios? La primera línea, nosotros entendemos que los recursos de la palabra de Dios que el Espíritu Santo aplica para nuestra santificación, lo podemos resumir en mandamientos, principios y ejemplos. Así nos habla la palabra de Dios, a través de mandamientos, principios y ejemplos. ¿Qué es esto? De manera sencilla reconocemos el recurso del mandamiento o precepto. Es muy fácil, y casi que nuestros ojos están más entrenados a reconocer en la Biblia sus preceptos. ¿Cuáles son los preceptos de la Biblia o sus mandamientos? Todo aquello que dice haga esto o no haga esto, el sí, el no, está claramente revelado en la palabra de Dios. Así que como nuestro ojo está más entrenado a reconocer los preceptos de la Escritura, me dirigiré a explicarle qué es un principio. Le dije que la palabra de Dios nos habla por mandamientos o preceptos, pero también por principios. El principio se refiere a un mandamiento, pero que no viene dado directamente. Es un mandato, al fin y al cabo, pero no está dado directamente. Sin embargo, lo que caracteriza al principio es que nos muestra un mandamiento a través de un caso específico. Así que usted se va a imaginar que aquí usted delante de sus ojos tiene un caso específico que la Biblia aborda. Atrás de ese caso hay un principio general que nos rige. Es muy probable que el caso que usted está viendo no aplique en todos los casos, pero atrás de ese caso hay un principio que siempre va a aplicar. Ayer uno de los pastores hacía esta ilustración y me voy a tomar de esta. Dice una ley del Antiguo Testamento que cuando usted entrara a la tierra prometida y construyera una casa con terraza, debería por obligación hacer un pretil o una baranda para que nadie se caiga. Entonces usted pudiera decir, qué bueno, pero eso no me aplica porque yo vivo en un primer piso. ¿Qué diría usted? Ese es el caso. La casa, el terrado, el pretil. Pero detrás de ese caso, ¿cuál es el principio general que abarca, que abraza esto? Me imagino que es el cuidado de la vida, ¿verdad? Como hay un principio que se llama
cuidar de la vida del prójimo, hay un mandamiento que se llama poner un pretil en la casa. Así que no importa si ustedes viven en un primer piso, en una caverna, en lo que sea, como usted viva, el principio lo vincula a usted. ¿Qué principio? El que usted debe tener cuidado de la vida del prójimo. A usted dice, yo no tengo terraza, sí, pero cuando usted construyó la casa, le dejó 2 varillas así dobladas. Eso es muy común, ¿verdad? Donde cualquiera se puede sacar un ojo cuando pase allí. O deja una esquina de metal expuesta para que alguien se lastime. ¿Me hago entender? Ahora, usted dice, yo no tengo casa, no tengo pretil, pero dejo las 2 varillas allí para sacarle un ojo a cualquiera. Entonces, ¿está o no desobedeciendo el principio? Sí, hermano, usted lo está desobedeciendo. Usted no me puede decir, legalismo. No, mi hermano, porque hay un principio atrás de esto. Primera los Corintios 9, 8 al 10 dice, Pastor Cruz ayer lo tocaba, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Hombres de ciudad, hombres que no tenemos bueyes. ¿Qué hacemos con esto? Este mandamiento no nos dice nada. El apóstol dice, ¿por quién dijo esto el apóstol? ¿Por quién lo dijo? ¿Por los bueyes? Bueno, en cierta forma sí, en un sentido un caso sí, debemos ser misericordiosos, por supuesto, con las bestias, pero el principio que está atrás, ¿cuál es? El cuidado de quien trabaja, el cuidado del obrero. ¿Qué está haciendo el buey? Trillando. Está siendo usado para un trabajo. ¿Por qué le pusiera bozal y no deja que él coma de lo que él mismo está trabajando? Ahora, ¿cuál es el principio? Hermanos, ¿qué es más importante, un buey o una persona? Y piense, ¿qué está haciendo un obrero? Trabajando. Y si no le pusiéramos bozal al buey que trilla, ¿por qué un ministro no pudiera comer de lo que trabaja? ¿Entiende el principio atrás? Así que el principio, así nos habla la palabra de Dios. Aquí hay un principio de reconocimiento, gratitud, recompensa por una labor. El principio, ¿cómo Pablo llega a esta conclusión? Porque Pablo no se quedó en el caso, en el mandamiento visible, sino que él interpretaba la Escritura reconociendo cuál es el principio general. Como ve, esto es muy importante, el apóstol Pablo dio principios éticos y eclesiales basados en una enseñanza de los bueyes trillando. Te iba a decir, no es como el contexto, ¿verdad? Yo hubiera tomado una ilustración de un sacerdote, un levita, alguna cosa así, pero no de un buey, para tener un principio para la iglesia del nuevo pacto, pero eso fue lo que hizo el apóstol. Le dije que la palabra de Dios nos habla a través de preceptos o mandamientos, principios, y tercero, ejemplos. Cuando la Biblia nos señala un episodio histórico registrado en su palabra, donde debemos ser estimulados ¿a qué? A hacer algo o no hacerlo, seguirlo o no, donde sabemos cómo se debe actuar o cómo no se debe actuar, donde debemos saber el resultado bueno o malo de actuar de cierta forma. La palabra de Dios está interesada en mostrarnos a través de ejemplos lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer, lo que somos o lo que deberíamos ser. Hay muchas maneras de poder interpretar un ejemplo para nuestra edificación. Por supuesto que la interpretación de un ejemplo debe estar en coordinación con toda la palabra de Dios para que usted no saque de un ejemplo una enseñanza ficticia o superficial, pero eso sería otro tema. Mi punto es que también la palabra de Dios nos habla a través de ejemplos. Primera los Corintios 10, 6 al 11 dice esto mismo. Mas estas cosas sucedieron, y cuando el apóstol está hablando de esto, está haciendo referencia al peregrinar del pueblo de Israel en el desierto. Cuando ellos, allí en la mitad del desierto, empezaron a caer en terribles ejemplos de idolatría. Recuerda el becerro de oro, estas cosas. Mas estas cosas, primera los Corintios 16, sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué podemos cuando leemos? No es la única enseñanza, pero hace parte
Cuando leemos esos relatos, al menos debemos derivar cosas como, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. ¿Cuál es el punto, hermanos? Que el apóstol Pablo está dando regulaciones éticas para los creyentes del Nuevo Pacto basado en ejemplos del Antiguo Testamento. Así también nos habla la palabra de Dios. Esa es mi primera línea del triángulo. Segunda línea de mi triángulo. Les recuerdo que adentro del triángulo está cómo nos habla la palabra de Dios. Mi segunda línea la voy a sacar de nuestra confesión de fe. No lo creemos porque lo diga la confesión de fe, pero porque así razona la Biblia. Dice en el capítulo 1, párrafo 6, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para la gloria de Dios, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras. Piensa en esa frase. Los que hicieron la confesión de fe, los puritanos, entendieron que cuando nos acercamos a la Biblia, la palabra de Dios nos habla en dos niveles. Nos habla a través de lo que está claramente expuesto. Y eso no tenemos ningún problema, ¿verdad? Lo claramente expuesto lo podemos leer en algún sentido y es la forma más clara y directa como nos habla la palabra de Dios. Podemos encontrar en lo claramente expuesto doctrinas, mandamientos, promesas, exhortaciones, advertencias, todo eso está claramente expuesto. Pero también la confesión nos dice que lo que no está claramente expuesto, Dios también nos puede hablar por la Biblia a través de lo que está necesariamente contenido. Dios nos puede hablar por la Escritura a través de lo que está claramente expuesto o necesariamente contenido. En la Biblia, o más bien la confesión cuando dijo necesariamente contenido, significa que podemos llegar a derivar las enseñanzas de la Biblia deduciendo de forma bíblica los enunciados de ella. Por eso se habla de un asunto necesariamente contenido. Le pongo un ejemplo. La doctrina de la justificación por la fe ¿está claramente expuesta o necesariamente contenida? Está claramente expuesta. Hay textos tan obvios como que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Eso está claramente expuesto. ¿Sabe? ¿Me puede encontrar un texto donde se enseñe o declare la doctrina de la Trinidad? ¿No, verdad? ¿Por qué la creemos? Bueno, porque está necesariamente contenida, hermanos. Si encontramos en la Biblia que hay un solo Dios, y la Biblia es tan monoteísta como cualquier cosa, monoteísta, pero al mismo tiempo reconoce al Padre como Dios, al Hijo como Dios, al Espíritu Santo como Dios, y siempre insiste en que hay un solo Dios. ¿Cuál sería nuestra implicación? Que de alguna manera, ¿verdad? Hay un solo Dios, pero al mismo tiempo el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No me pida que le explique, eso no está para ser explicado, está para ser expuesto como se le acabé de decir, pero usted quiere buscar analogías, explicaciones, no las encuentra porque estamos hablando del ser de Dios. No las puede encontrar. Ah, pastor, pero es que en la Biblia dice que la luz, el agua, esto, entonces ahí derivo mi doctrina de la Trinidad. No, eso por ahí no va. Es por otro lado, ¿verdad? Pero hermanos, lo que no está claramente expuesto está necesariamente contenido. Ninguno puede decir, no creo en la Trinidad, hasta que me muestre el versículo donde diga, creemos en un solo Dios y tres personas distintas. No lo va a encontrar, pero creemos la doctrina, porque se puede inferir de forma bíblica, justa, con buena interpretación. Esa es mi segunda línea. Repasemos mi primera línea. La primera línea que dice que Dios nos habla a través de mandamientos o preceptos, ¿verdad? Principios o ejemplos. Lo segundo dice, o nos ha ayudado la confesión a saber que lo que no está claramente expuesto en la Biblia está necesariamente contenido. Y mi tercera línea, que le va a cerrar su triángulo, es esta. La regla infalible de interpretación de la Escritura
la constituye la propia Escritura. Eso es lo que hemos llamado al principio de la analogía de la fe. Es decir, si hay una duda respecto al verdadero significado de un pasaje, que no es múltiple sino único, cada pasaje tiene un solo significado, puede tener miles de aplicaciones, pero un solo significado, este significado, este único significado, se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Si hay un texto que nos propone un problema, ¿qué deberíamos hacer para entender ese texto? Ir a la misma Escritura, a pasajes donde ese mismo asunto se esté tocando de forma más clara. Es el principio, como le digo, de la analogía de la fe. Así que, cuando tengamos un texto al frente y no sepamos exactamente si eso aplica, si no aplica o cómo aplica, ¿qué deberíamos nosotros hacer? Ir a otra parte de las Escrituras y comparar Escrituras con Escrituras. ¿Y dónde usted va a encontrar las Escrituras más claras? Mandamientos, principios o ejemplos. ¿Sí ve? Así que esto se me vuelve un asunto que una cosa alimenta a otra. Tenga en cuenta eso. Si usted no sabe cómo la Biblia nos habla a nosotros, entonces es muy fácil catalogar de legalista muchas veces asuntos que la Biblia sí nos está hablando y nos está ordenando hacer. Así que mi segundo punto es, ¿qué no es legalismo? Habiendo entendido cómo es que nos habla la palabra de Dios, déjeme decirle qué no es legalismo. De forma breve, no podemos profundizar, pero de forma breve, podemos decir que no es legalismo la obediencia o acatamiento de mandamientos, principios, lecciones éticas o espirituales, aun si se derivaran de ejemplos bíblicos. No es legalismo la obediencia o el acatamiento de mandamientos, principios, lecciones éticas, y aún si esto nos viniera a través de ejemplos bíblicos. Eso no es legalismo. ¿Por qué? Porque se supone que la Biblia nos está hablando a nosotros. No podemos decirle legalismo a lo que Dios nos está mandando a hacer. No importa por la vía que nos lo esté mandando a hacer, si es a través de un precepto, de algo que está claramente expuesto o necesariamente contenido, si es un mandato, un principio, un ejemplo. Finalmente es Dios hablándonos. Y cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, no podemos decir, o nadie nos puede decir legalista. Eso no es legalismo. O si no hubiéramos tenido que decirle al apóstol Pablo, me parece que estás poniendo palabras de hombres, porque no hay una regulación en la Escritura con respecto al sostenimiento de los ministros. No la hay. ¿Entiendes? Por supuesto, bien interpretado estamos diciendo la palabra de Dios, pero el punto aquí es que no es tan sencillo hoy como se nos dice, muéstreme el versículo, porque aunque no tuviera el versículo, pudiera mostrarle un principio general o hasta un ejemplo. Y si esto está bien interpretado, entonces nuestra conciencia estaría ligada a obedecer la palabra de Dios. Segundo, no es legalismo el acatamiento o la obediencia de lo que esté claramente expuesto o necesariamente contenido o implicado. No es legalismo el acatamiento o la obediencia de lo que esté claramente expuesto o necesariamente contenido o implicado. No tenemos muchos problemas intelectuales con lo que está claramente expuesto, pero hemos de advertir que una implicación consecuente de la Escritura, no ficticia, por supuesto, no aparente, pero si es una implicación de las Sagradas Escrituras, aún no es legalismo obedecer. ¿Cómo pues puede el apóstol Pablo afirmar en Gálatas 5, versículos 18 al 21, y debemos aprender a razonar como la Biblia lo hace? Él dice en Gálatas 5, 18 al 21, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué hago referencia a esta frase, cosas semejantes a estas? Porque el apóstol Pablo no vio necesario hacer todo un diccionario de todos los pecados habidos y por haber que nosotros debamos abstenernos. Él no empezó por la A, la B, la C y llenó un tomo diciendo, bueno, ahora les tengo la lista completa. No, ¿cómo razonó el apóstol? Mire, apártense de esto, en fin, de cosas como estas. Es decir, usted no tiene necesidad que yo le enumere cuántas cosas malas podemos llegar a hacer. Ya usted tiene el sentido. Así que usted no me puede decir, como me dijo un hombre, sí, yo entiendo que la pornografía está mal, pero la pornografía en pareja puede estar bien si ambos nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Pues una terapia de pareja, usted ya sabe. Pero la Biblia dice del sexto mandamiento. Sí, pero la pornografía no está prohibida en la Biblia. Literalmente no, ¿verdad? Pero ¿qué dice el texto? Cosas semejantes a estas. Lo que no está claramente expuesto está ¿qué? Necesariamente contenido. Así que no es tan fácil como muéstrame el versículo. O le muestro el principio. Le muestro el sexto mandamiento. Y le puedo citar ciertas cosas y le puedo decir, y cosas semejantes a estas. Así que no es legalismo. Este hombre seguramente se fue de esta cita pensando que yo era legalista. Porque dije, mal, eso es pecado. No, eso está bien. Eso es pecado. No, eso está bien. Claro, yo soy el legalista. Él no es legalista, ¿verdad? Él está usando su libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene el versículo. No es legalismo el acatamiento a la obediencia en lo que esté claramente expuesto o necesariamente contenido o implicado. ¿Cuántas conductas específicas de lo que debemos o no hacer no están contempladas claramente en la Biblia? Hermanos, muchas conductas no están contempladas de forma directa. Yo he encontrado que a falta de regulaciones específicas, muchos toman la Biblia y la atropellan de forma horrible para poder tener alguna excusa bíblica para amarrar la conciencia de otros. Le pongo el ejemplo del sticker. Al no encontrar regulaciones específicas de nuestra ética con los teléfonos celulares, al no haber una regulación directa de algo así como cuando entres a tu celular, oísteis que alguna cosa así, no está. A la falta de una regulación directa, ¿sabe qué he visto por las redes? Un texto como esto. Y los apóstoles, dejando las redes, lo siguieron. Y ponen la fotito de Facebook, Twitter, Instagram, todas esas cosas. Hermanos, no es necesario atropellar la Biblia. En ese texto nos estaba diciendo que ellos dejaron las redes en sentido literal, las redes de pescar, no las redes sociales. Pero es que usted no necesita el versículo de la red social, no la necesita. ¿Acaso no nos sirven principios de dominio propio, modestia, edificación mutua y otros principios que nos puedan aplicar? ¿De cuándo acá decimos, muéstreme el texto? No, le muestro el principio por la Biblia y eso es suficiente para amarrar nuestra conciencia. Es suficiente y debería serlo y nadie podría decir legalista. ¿Acaso si alguno es reprendido, por ejemplo, por su inmodestia en las redes sociales, en lo que publica, ya sea por su egolatría, moda o por llamar la atención sobre sí mismo, puede negarse a obedecer bajo la etiqueta de legalismo por no encontrar de forma explícita el versículo que afirma que no debes posar frente a un teléfono en bikini? No, es que eso en el contexto eclesial. Entonces en tu teléfono puedes hacer lo que quieras. No puedes.
Y si a través de la Escritura te muestro qué es sobriedad, qué es humildad, tu conciencia debe amarrarse debajo de la palabra de Dios. Así en la palabra de Dios no esté un versículo que diga celular. No puedes. Y no me puedes mirar a decirme legalista, porque está escrito en Principios. O si no, tú arrinconas la Biblia al primer siglo nomás. Si ella no tiene nada que decirnos del teléfono, de los computadores, de los avances científicos. Asombrado estoy que feministas cristianas digan, en la Biblia no hay ningún texto que hable del aborto. ¿No? Puede ser. Con que hable del homicidio nos basta. Nos basta. Tercero, no es legalismo el acatamiento de un precepto que se puede sostener bajo mandamientos, principios o ejemplos o implicaciones que puedan interpretarse de manera correcta comparando escrituras con escrituras. No es legalismo acatar un mandamiento, y ya vemos cómo ese mandamiento puede ser por precepto, principio, ejemplo o implicación, que puede interpretarse comparando escritura con escritura. Le comprobé cómo un mandato ético para la iglesia del nuevo pacto fue traído de una ley de misericordia con los bueyes. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo Pablo hace esto? Comparando escrituras con escrituras. Algún teólogo liberal de hoy puede refutar a Pablo diciendo, pero Pablo, no respetaste el contexto. Ahí no está hablando de los ministros, está hablando de los bueyes. Por supuesto que no está hablando como mandamiento de los ministros, pero en principio, si comparas escrituras con escrituras, te vas a dar cuenta que en el caso específico del ejemplo que estoy poniendo, el obrero es digno de su salario. ¿Sí ves? Así razona la escritura. Si puedo comparar escritura con escritura y poner o reconocer un mandato bíblico, acatarlo no es legalismo. Recuerda cómo el Señor trae un principio ético con respecto a lo que era o no lícito hacer el día de reposo. Mateo 12, 3 y 4. El Señor está aquí, va a tratar de defender, por así decirlo, la ética del día de reposo. ¿Qué es lícito o no hacer? ¿Sabe qué hizo el Señor? Y piense, hermano, aquí estamos hablando de la palabra encarnada. La palabra encarnada es el rey de la hermenéutica de la palabra escrita. Usted no puede decir, Jesucristo, ¿cómo hiciste eso? ¿Verdad? Para tomar un principio del día de reposo, ¿qué dijo el Señor? Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Te podría decir, ¿por qué es esa respuesta? ¿Verdad? Porque no tomas Jesús, un evento del Antiguo Testamento que hable del día de reposo. ¿Por qué vas y tomas un principio aparentemente de otro tema? Bueno, el Señor trajo este ejemplo de las cosas que son lícitas o no hacer, y Él dijo que las obras de necesidad que tienen que ver con preservación de vida son lícitas hacer. Y entiéndase cómo lo interpretó el Señor. Esto es muy importante porque hoy todo para muchos que no quieren obedecer el principio, todo es obra de necesidad. ¿No se ha dado cuenta? Todo es obra de necesidad. Todo. Es que si justificamos un trabajo el día del Señor por ser obra de necesidad, estamos destruyendo exactamente todo el mandamiento. Porque es que ninguno aquí trabaja por lujo, ¿no es así? ¿Trabajamos por qué?
Es por necesidad. Muchos dicen, tengo que trabajar el domingo porque obra de necesidad. Sí, bienvenido al mundo, ¿verdad? Todos trabajamos por eso. Yo sé que esto aplica a ciertas circunstancias, pero lo que quiero que entienda es que para el Señor que era obra de necesidad, para Cristo, al traer su ejemplo, ¿qué estaba en juego? Exacto, que si no comemos, nos morimos. El principio de mostrar misericordia cuando la vida está en peligro aplicó perfectamente para que el Señor enseñara qué hacer o no el día de reposo. ¿Lo entiendes? No es legalismo entonces el acatamiento de un precepto que se puede sostener bajo mandamientos, principios, ejemplos o implicaciones que pueden interpretarse comparando escrituras con escrituras. Y finalmente, hermanos, ¿qué es legalismo? ¿Qué es legalismo? Vamos a ver el legalismo en dos niveles de entendimiento. El primer nivel de legalismo tiene que ver con poner la ley de Dios como vía de salvación, como requisito para ser justificado. Legalismo también tiene que ver con el establecimiento de principios de hombres que no sean de las Escrituras, sean para salvación o santificación. Tengo un tercer nivel, si me alcanza el tiempo lo hablo, pero me gustaría dejar en claro al menos estos dos. Mi tercer nivel puede que haya una manera de legalismo cuando se busca la obediencia solamente de la letra de la ley y no de su espíritu. Pero vamos a lo primero. Legalismo es, el primer tipo de legalismo es cuando se pone como vía, la ley se pone como vía para salvación. Muchas personas se esfuerzan por guardar la ley para justificación, es decir, para ser aceptables delante de Dios, para ser hijos de Dios, para ser salvos. Cuando yo era pequeño había un corito que se cantaba. Después cuando uno empieza como a meditar en lo que canta, uno dice, esto era salvación por obras. Decía algo así como, ya que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel soldado y algún día recompensa tú tendrás. Y hasta ahí pues va bien, ¿verdad? Pero decía la otra estrofa, Él te ofrece de vida una corona, debes ganarla con ayuno y oración. ¿Verdad? Él te ofrece una corona de vida que tienes que ganar con ayuno y oración. Hermanos, si la salvación fuera así, yo ya me hubiera querido morir de hambre, ¿verdad? Y aseguro mi entrada al cielo, ¿no? Es así de fácil. ¿Es por obrar? Puede que eso sea una imagen muy cruda de lo que es legalismo. Pero hermanos, ninguno de nosotros, aun siendo creyentes, pero ninguno aquí, grande o pequeño, niño, aun si está en el vientre, puede hacer algo que Dios mire con agrado para salvarle. Lo mejor de nosotros, escuche bien, lo mejor de nosotros es un trapo inmundo y maloliente ante Dios. Aquí no hay nadie bueno. El único bueno que está aquí no lo podemos ver, porque está envuelto en invisibilidad perpetua, porque es espíritu. El niño aquí, niño, si tú crees que no eres pecador, es mejor que entiendas tu propia vida en los términos bíblicos. Tú, pequeño niño, eres un gran y poderoso pecador y mereces el infierno. Hay una silla en el infierno con tu nombre. Y si no crees en Cristo, tú la ocuparás para siempre.
para siempre. Nadie es salvo por lo que es. No traemos al mundo angelitos. Ellos vienen caídos en su naturaleza. Yo no sé lo que ocurra con un niño que muere en la infancia. Quiero creer algo, pero no estoy muy seguro. Pero es mejor que crea en Cristo. La Biblia es clara, ya que por las obras de la ley, o por obedecer las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Nadie obedeciendo. Los niños tienen que ser buenos hijos, sí, pero eso no los salva. Ellos tienen que ser buenos estudiantes, pero eso no los salva. Ellos tienen que ser buenos ciudadanos, pero eso no los salva. Usted debe ser buen esposo, buena esposa, buen ciudadano, pero eso no salva. No salva, no salva. Nadie es salvo. Ser pastor no me salva. Ser miembro de una iglesia no salva. Porque a través solamente de Cristo los hombres tienen salvación por la fe en Él. Que quede claro, legalismo es anunciar, informar, enseñar que a través de las obras de la obediencia somos salvos. Ningún ser humano será aceptado por Dios sobre la base de sus obras, de sus propias virtudes o méritos. Tanto así que la gracia se opone a la ley cuando hablamos de justificación. Es decir, si miramos las vías, quiero ser salvo por obras o por la gracia, la ley ahí, en ese contexto, la gracia y la ley se chocan. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y cuídese esto, a veces legalismo, salvación por obras, no viene por negar a Cristo, sino por decir Cristo más. Es muy obvio detectar legalismo si me dice, no es Cristo, son las obras. Ahí lo detecto fácil. Pero a veces no es tan fácil cuando se le dice, sí, usted es salvo creyendo en Cristo, más, ese más destruye la gracia. Y eso es legalismo. Segundo, ¿qué es legalismo? Segundo tipo o nivel de legalismo es imponer mandamientos de hombres por sobre la palabra de Dios. Y debemos ser muy claros en esto. Cuando los mandamientos de hombres se ponen sobre la palabra de Dios, sea para salvación, sea para santificación. Marcos 7:9, el Señor les dice a los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Lo citábamos el día de ayer. El contexto era una disputa, que los discípulos del Señor estaban comiendo sin lavarse las manos, pero de forma ritual, y el Señor descubre dónde está el problema. Versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Así que el Señor les acusa de andar sobre la tradición de los ancianos por sobre la ley expresa. Y les cita el caso del quinto mandamiento. Ellos regulaban sus vidas y querían regular las de los demás con leyes no derivadas de la Biblia, no derivadas de las escrituras que tenían en su momento, sino regular la vida de los demás y su propia vida por encima, poniendo mandatos por encima, anulando la escritura para sus efectos. El asunto no es tan fácil. No es que los fariseos dijeron con exégesis cómo se deriva un principio de este mandamiento, no. El punto es que ellos pusieron un mandamiento suyo sobre la palabra de Dios.
y tanto así que anularon el mandamiento. Este quedó en la práctica sin valor, pero este sí quedó permanente. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Regir por sobre la palabra de Dios es lo que en este texto se llama doctrina de demonios. ¿Cómo qué? Como que algunas personas en su contexto estaban prohibiendo casarse. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio? Honroso sea en todos el matrimonio, ¿no es así? Y los bendijo Dios y cosas por el estilo. Ahora, que alguien no se quiera casar y tenga el don de hacerlo es otro asunto. Pero aquí es que estaban prohibiendo casarse, y eso es regir por sobre la palabra. Si la Biblia dice que el matrimonio es bueno, ¿por qué prohibirlo como algo malo? Pero sigue hablando. Y prohibirán, o mandarán más bien abstenerse de alimentos que Dios creó. Si Dios dijo, coman, ¿verdad? Coman, pero alguien dice, no coma. Es que si usted come eso, no es santo. ¿Me voy a entender? No es santo. Eso es regir por sobre la palabra de Dios. Yo hasta acepto que alguien tenga conflicto con lo de la sangre, ¿verdad? Porque al menos está en la Biblia, pues, si algún manejo usted dice, no sé, eso tiene su explicación. Pero al menos algo está como que usted diga, bueno, aquí al menos me puedo tomar. Pero que usted le diga, no hay que comer carne. ¿Hoy es que no se puede comer carne? ¿Hoy? Ay, mi madre. Hoy. ¿Lo obedeceremos? No. ¿Por qué, hermanos? Es un mandato de hombre, por sobre la Escritura. Ahora, usted no quiere comer, no coma, pero no porque Dios se lo esté prohibiendo. Es su gusto. Usted quiere ser vegano quizá o vegetariano, está bien, déjenos a los demás la carne que usted no coma. Muy bien. Si la Biblia no prohíbe un asunto, sea por mandatos, principios, ejemplos, interpretando escrituras con escrituras, si no está claramente expuesto, necesariamente contenido, si no prohíbe algo o lo ordena por esos mismos medios, entonces nadie puede amarrar nuestra conciencia. Alguna persona puede decir, bueno, tengo un problema con un hijo, con su papá. ¿Por qué? Porque mi padre me dice que no puedo llegar a casa, ya soy un adolescente, me creo grande, tengo 3 pelitos aquí y ya tomo mis propias decisiones. No puedo llegar a la casa después de las 6 de la tarde. Su papá le dice, y entonces él dice, ¿y dónde está eso regulado, padre? ¿Hay un mandato que yo llegue a las 6 de la tarde? No. Un ejemplo, ¿no es una palabra de hombre rigiéndome? No. ¿Qué dice el 5º mandamiento? Honra a padre y a madre. Y aunque la voz del papá no es ley con L mayúscula, ley de Dios, es ley con L minúscula, amparada bajo el principio de la palabra de Dios. Es legalismo obedecer. Ahora, si un padre ordena a su hijo pecar o hacer algo que contradiga, escuche bien, que contradiga la Escritura, el hijo tiene el deber de negarse. Algo así como, contesta el teléfono y di que no estoy. El hijo con mucho respeto debe decir a su padre,
Padre, yo quiero obedecer al Señor. No voy a decir que tú no estás. Claro, estoy pensando que el hijo hace eso mismo cuando él está en problemas, ¿no? Y no solo se le aplica al papá, sino se le aplica él mismo. Hay que advertir la diferencia entre regir sobre la palabra de Dios y regir junto con la palabra de Dios, lo que sí es legalismo, sobre o junto con lo que es una forma de legalismo, de regir bajo la palabra de Dios, lo que no es legalismo. Si una iglesia, en el poder que Dios le ha dado, le dice a sus miembros, tenemos reunión de oración este día y a esta hora, la iglesia tiene autoridad para hacer eso. Porque Dios le dio autoridad a la iglesia para regular la adoración y la disciplina de sus fieles. Ellos no están rigiendo sobre ni al lado, están rigiendo bajo la palabra de Dios. Padres, pastores, iglesias, debemos cuidar en el mandato, en la esfera del gobierno que se nos ha dado, regir bajo la palabra de Dios y temer contradecirla o anular un mandamiento por el mandato de hombre. Por último, tercer tipo de legalismo es, como dijo un teólogo, ese intento de adherirse a la letra de la ley y no al espíritu de la ley. El Catecismo Mayor, explicándonos algunas pautas para la observancia de la ley moral, dice que hablamos de principios espirituales, de modo que abarca la obediencia, escuche bien lo que pensaban ellos, el entendimiento, la voluntad, los afectos y todos los poderes del alma, y abarca las palabras, obras y gestos. Los puritanos, ¿cómo pensaban que uno obedecía el mandamiento? Con su entendimiento, con su voluntad, con sus afectos y los demás poderes del alma que puedan estar por ahí que no nombremos. Además, abarca palabras, obras y gestos. Es decir, ¿cómo se entiende que uno debe guardar el mandamiento del Señor? Con todo su ser. ¿Cuándo es legalismo? Cuando nosotros nos esforzamos solo por obedecer externamente el mandamiento. Ahí hay legalismo, porque la verdad usted no quiere obedecer. Usted quiere aparentar obediencia, pero no obedecer. Y eso exactamente es lo que el Señor les señaló a los fariseos. Legalismo puede ser estar pendiente solamente de lo que se ve, pero no del corazón. La ley tiene un aspecto evidente y muchos elementos implícitos. No seamos tan livianos en solo mirar el elemento evidente y no lo implícito. Un buen ejemplo es cómo el Señor interpretó muchos pecados en el Sermón del Monte. La manera correcta de apreciar un mandamiento. El Señor dice, oísteis que fue dicho que esto es pecado, y en efecto eso es pecado, pero el mandamiento no iba hasta lo externo, iba hasta la propia intención del corazón. El mandamiento requiere conformidad tanto externa como en el interior. Le pongo un ejemplo de lo que es guardar un mandato externamente y no en su espíritu. En nuestra ley civil, hay, al menos aquí en nuestra ciudad, hay un reglamento que el motociclista debe tener algo reflectivo, ¿verdad? Para ser visto por los demás. Yo le pregunto, ¿cuál es el espíritu de ese mandato? El espíritu. O sea, ¿por qué fue puesto? ¿De qué se trata? ¿O por qué alguien dijo, pónganse algo reflectivo? De hecho, no creo que es para que la ciudad se vea más colorida, ¿verdad? ¿Para qué será? Para preservar la vida, para que carros que vengan a cierta distancia lo puedan ver o hacerse visible.
¿Sabe qué he visto aquí? Reflectivos y una maleta encima. Eso es cumplir la letra del mandato, no su espíritu. ¿Cuál es el espíritu? Que lo vean. Usted dice, estoy cumpliendo. ¿Qué le puede decir el policía de tránsito? Sí, está bien, ¿verdad? Usted está cumpliendo la letra, pero no el espíritu. ¿El espíritu cuál es? Proteja su vida, hágase ver. Ahora, traslademos esto a la ética del Nuevo Testamento, a la ética de la iglesia hoy, hermanos. No es tan sencillo como aquí presento mi obediencia externa, aunque no guarde el espíritu. Y tampoco usted puede razonar que desde que usted haga las cosas con espíritu no requiere la letra de la ley, no. La ley de Dios debemos procurar obedecerla tanto externa como internamente, en su letra, en su esencia. Una conformidad externa no es suficiente. Legalismo es cuando estamos más pendientes de la letra. ¿Qué dijo el Señor? Estos fariseos están más pendientes de orar muy bien, pero se han olvidado de la justicia, el amor. De eso se han olvidado. ¿Y cómo les dijo el Señor? Qué obediencia a medias, no, les dijo sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, por dentro están muertos. Debemos honrar al Señor y le recuerdo que en el contexto de cuando el Señor acusó a los fariseos de poner regulaciones por encima de la palabra, el Señor dijo esta frase: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Justamente hablando de este tema. Ahora termino con esto. Hermanos, podemos obedecer aún en Cristo, o sobre todo en Cristo, los mandamientos de Dios como Él quiere. Voy a apegar de las palabras de un puritano. Nosotros jamás vamos a poder obedecer la ley de forma legal, pero un creyente puede obedecerla de forma evangélica. ¿Qué querían decir con esto los puritanos? Que nosotros jamás vamos a obedecer legalmente la ley, es decir, como ella debe ser obedecida. ¿Cómo debería ser obedecida la ley de Dios? Yo le cito el texto. Mas vosotros sed perfectos, como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Así la deberíamos obedecer. ¿Sabe? ¿Alguno aquí? No, ¿verdad? Ni cerca. Ahora, ellos hablaron de obedecer de forma evangélica, y lo dijeron cuando afirmaron que la ley de Dios puede obedecerse, claro, como un regenerado, por supuesto, pero también haciendo lo mejor que podamos hacer. Esforzándonos por cumplir todo lo que debemos hacer, y cuando fallamos, ir a Cristo para que nos perdone. El hecho que usted y yo no podamos cumplir la ley de forma perfecta o legal, solo Cristo la pudo cumplir así, no significa que vamos a tirar la flecha lo más bajo que podamos. No, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra intención siempre? Procurar obedecerla lo mejor que podamos, obedecerla en su extensión tanto como podamos, y cuando hayamos fallado, que es siempre, acudir a Cristo para que nos perdone, arrepentirnos. Y ellos dijeron que así un creyente, aunque no obedezca la ley de forma legal, la puede obedecer de forma evangélica. Y yo le hago una pregunta al puritano y le digo,
¿Y qué hacemos con la obediencia? Con la obediencia que se quedó corta. Sí, el Señor nos perdona, pero aún así sigue haciendo falta. ¿Sabe qué hubiera dicho un buen hombre de esos? Es que la obediencia de Cristo completa, perfecciona y vuelve bonito lo que de nosotros sale así. Por eso usted debe estar en Cristo. Él completa lo que usted no alcanzó a hacer. Él completa lo que usted no pudo hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fue a la cruz. Habiendo obedecido perfectamente la ley, su obediencia nos fue imputada. Por eso somos aceptados en nuestra obediencia y lo mejor de todo, Dios acepta esa obediencia y se regocija en su pueblo cuando obedece. Eso es gracia, hermanos, no hay otra manera de concebirlo. Hermanos, oremos esta tarde.